así como instituciones públicas, se camuflayaron, hicieron todo lo posible para el despojo de los bienes de la comunidad. Entonces, muy buenas tardes, estimado Ramón Batecopio. Muy buenas tardes para ti y tus amable teleaudiencia. Hoy vamos a tocar un poco tema de interés general. ¿Qué pasó en la aguatería Cerrito? Porque todo el mundo hoy día está reclamando el servicio de agua y el costo de servicio, porque desde que administró la ESAP se cobró platal por el servicio, pero no se brinda tal servicio. Y la vez pasada estuve escuchando por radio una entrevista con el presidente de la ESAP, acá creo que el encargado, donde manifiesta que solamente tiene 4.000 usuarios aproximadamente, y lo demás que se estaba manifestando por falta de el servicio de agua son los consumidores MAU, según las manifestaciones. ¿Qué está sucediendo? Quiero usar un poco una analogía que medio a veces es pesado, pero describe las declaraciones del presidente de la ESAT. Ellos pueden decir que los elefantes vuelan también. De ahí que alguien le crea, ese es ya otro tema, ¿verdad? Ellos tomaron una organización, una de las más grandes del país, pero para poder entender lo que pasó aquí hay que empezar un poco a rememorar de cómo era la Junta de Saneamiento antes que yo haya tomado la administración, ¿verdad? Y cómo fue después, ¿verdad? Nosotros tuvimos 20 años sin agua, literalmente sin agua. Veníamos acá en Ñemby a surtirnos de agua los ciudadanos de Cerrito, los ciudadanos usuarios de la Junta de Saneamiento Cerrito, ¿verdad? Hicimos miles de manifestaciones para sacarle al presidente, que posteriormente le denunciamos y los jueces lo condenaron con 2 años de cárcel por malversación de fondos, ¿verdad? Y eso nos costó bastante caro, porque en este país, si uno busca la justicia, se gana muchos enemigos. Imagínate, uno de los hombres más poderosos en su momento era Gabriel Medina, ¿verdad? Era una persona muy respetada, era abogado, tenía muchas artimañas para mantenerse en el poder y no hacer nada dentro del poder, ¿verdad? Porque lo que hacía era sostenerse en el poder, recaudar y no dar agua, ¿verdad? Entonces, tuvimos que manifestarnos, durante 20 años nos manifestamos, el gobierno nunca nos hizo caso, después hubo un cambio de gobierno, asumió Lugo y continuamos con la manifestación, nos fuimos, hicimos la denuncia, yo personalmente me fui con un grupo de usuarios a hacer la denuncia y continuamos la manifestación, ¿verdad? Hasta que se intervino la Junta de Saneamiento Cerrito y tomaron los interventores para realizar la auditoría dentro de la institución, ¿verdad? Encontraron que había una deuda de 1.200 millones de guaraníes, 800 millones aproximadamente en falta de pago por energía eléctrica. Le debía a los proveedores, le debía a los funcionarios, le debía a todo lo que podía deberle, ¿verdad? Pero no pagaba la cuenta de la institución, ¿verdad? Se quedaba prácticamente con los recursos de la institución, ¿verdad? Y esa es la razón de que no tenía agua, ¿verdad? Entonces se recaudaba, pero no invertía para justamente para el buen servicio. Así mismo. Y posteriormente nos candidatamos. Bueno, yo no estaba como candidato a presidente de la Junta de Saneamiento, porque estaba saliendo recién de la Junta Municipal y estaba queriendo descansar ya. Por esto yo sabía bien de que iba a ser arduo el trabajo ahí
y le postulamos a varios amigos, varios compañeros, nadie quería asumir la responsabilidad. Hasta que me dijeron, bueno, Balaye Jonández, dice, no, yo no tengo recursos como para enfrentarme en una elección. Imagínense, en esa época el Taitaguazú era Lanzoni en la ciudad de San Antonio y en ¿verdad? Y su tesorera del Comité Liberal era la tesorera de la Junta de Saneamiento. Su zorro gris era el secretario de acta, ¿verdad? O sea, toda la comisión directiva era del equipo. Tenía su mano, tenía su brazo. Tenía completo. todo ahí, su pierna y todo. Bueno, entonces yo sabía a quién me iba enfrentando. Yo no me iba a enfrentar al candidato a presidente, sino me iba a enfrentar al dueño de los votos que era Blas Lanzoni, ¿verdad? Bueno, después me convencieron porque me dijeron, ahora vamos a ir cada semana, vamos a ir el recurso la ñane de campaña. Y bueno, si en esas condiciones vamos a lanzarnos, sí, estoy conforme. Me candidato y así cumplieron los amigos, cumplieron semanalmente en cada reunión, la gente aportaba. En vez de que se le dé plata, aportaba la mejor para la campaña. ¿Por qué? Porque la campaña todos sabemos que tiene su costo. Está la calcomanía, pasacalle, combustible, porque hay que visitarle a los amigos, a las amigas usuarias. Y eso lleva mucho, ¿verdad? Entonces nos lanzamos y ganamos las elecciones. Estaban 5 candidatos, entre los 5 ganamos nosotros la elección. Y cuando ganamos las elecciones no querían salir los interventores, o sea, era simpático, ellos querían continuar administrando los recursos de los usuarios, ¿verdad? Entonces, un día me fui con todos los miembros de la comisión directiva y con todos los usuarios. Le dijimos, nosotros ya venimos acá a asumir la administración. Y le sacamos y nos entregaron ellos todas las documentaciones de la auditoría de la administración anterior y nos pasaron también la cuenta. Tanto la cuenta que dejó Gabriel Medina, más la cuenta que dejaron los interventores también, ¿verdad? Bueno, estamos hablando para que se entienda que cómo este grupo de comisión directiva entró. Previamente se intervino la guatería, entonces ahí sí ya hubo alguna pizca de posibilidad de ganar, pizca de esperanza porque la intervención tenía que controlar justamente la asamblea. Claro. Entonces, al terminar la asamblea, a las nuevas autoridades debería ser entregado sin ningún inconveniente, pero después ahí ya tuvieron problemas con los interventores porque tampoco querían entregar entonces. Así mismo, porque obviamente la Junta de Saneamiento tiene muchos usuarios y algunos creen que tiene muchos ingresos. Y sí, tiene bastante ingresos siempre y cuando no va a pagar a los proveedores. Por eso que nosotros cuando encontramos, así como te estaba diciendo, la deuda de los interventores más la deuda de Gabriel Medina de la administración anterior. O sea, se sumaron las deudas y completo se juntó, o sea, sumó 1.200 millones de guaraníes la deuda de la institución. Imagínate un poco. Entramos en una institución con una deuda de 1.200 millones de guaraníes y su activo era 1.000. O sea que estaba en quiebra. Totalmente. O sea, el pasivo superaba 200 millones de guaraníes el activo. O sea, eso implica que vos tenés que cerrar la puerta y, bueno, apagar la luz e irte de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en quiebra. Decime, ustedes nos mandaron a auditar la administración de los interventores. Se llegó a realizar el informe y se envió a Senasa, ¿verdad? ¿Cómo era? Los gastos que realizaron los interventores cuando estuvieron dentro de la Junta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se pagó viático, movilidad, siendo que ellos tenían su propio viático y su propia movilidad que es de Senasa, ¿verdad? Pero después, obviamente, nosotros ya estábamos muy atareados con el tema de la demanda. Teníamos que pagarle a los abogados que le demanden a la administración anterior. Encima, otra vez, teníamos que proveerle agua a nuestra gente. No había un solo peso partido por la mitad porque nos dejaron la caja
vacía. Decime, también funcionaba una cooperativa también al lado, ¿verdad? No. Dentro de la junta funcionaba una cooperativa que prácticamente era la cooperativa de Gabriel Medina, ¿verdad? Y cuando nosotros entramos, ellos se mudaron a la otra, digamos, al otro edificio que es también de la junta, el 50% también, presumiblemente era de la junta, porque nunca vimos nosotros, pero me dijeron los asesores que sí, también era parte de la junta, ¿verdad? Entonces los recursos fueron destinados también para la construcción de del local claro, cooperativo. del local y también el predio, ¿verdad? Bueno, después empezamos a hacer un diagnóstico general de qué es lo que teníamos y qué es lo que no teníamos, ¿verdad? Lo que teníamos eran 4 o 5 funcionarios muy experimentados en el área de la distribución de agua potable, que tenían 20 años de antigüedad aproximadamente, ¿verdad? Pero medio y turbulento nos hecho y la información. ¿Por qué? Porque eran gente del interior y ya va, y pues, ¿acuerdan de la oía ya, ¿entendés? Y el resto de los funcionarios, lo negativo que era el resto de los funcionarios que se dedicaban a realizar aparentemente conexiones clandestinas, ¿verdad? Y después se comprobó eso, ¿verdad? O sea, había más conexiones clandestinas que conexiones que pagaban por el aporte o por el consumo de agua, ¿verdad? Entonces, estaba en déficit, o sea, estaba en déficit total la Junta de Saneamiento, pero quiero esta parte sintetizar nomás porque después quiero tocar lo más importante, que es la cuestión de en qué situación está la Junta, pues siempre me preguntan, algunos me dicen, vos contás la historia, pues no contar la realidad de ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar mañana, tarde y noche. Yo entré en vacaciones cuando eso, o sea, tuve mis vacaciones, entonces empecé a trabajar de las 7 de la mañana hasta 12 de la noche para entender cómo funcionaba el sistema, ¿verdad? A mí me costaba, siendo que tengo la formación universitaria, aparte de eso soy técnico superior de mantenimiento industrial, técnico de mecánica, tenía los conocimientos técnicos, pero no teníamos los recursos. Cuando empezamos a encontrar que el problema era la falta de agua porque los motores estaban totalmente deteriorados, entonces empezamos a buscar quien nos dé crédito para la compra, o sea, para comprar los motores, ¿verdad? Estaba obsoletos los motores, Claro. y no había recursos para cambiar, porque No, justamente ese era el... Sí. Esto es una anécdota, yo cuento que tal vez muy pocos saben, y creo que una vez comenté también en la radio, ¿verdad? De que tuve que poner mi casa, el título de mi casa, en garantía para que se me den las electrobombas, ¿verdad? Y necesitábamos electrobombas de 50 HP, imagínate, no son electrobombas de 10, de 15 HP, sino de 50 HP. ¿Por qué? Porque los motores tenían que succionar la mayor cantidad posible de agua, ¿verdad? Pero por el otro lado teníamos otro problema, que teníamos 3 pozos prácticamente que estaban funcionando, ¿verdad? O sea, cambiamos los motores, pero después tuvimos problemas de provisión de agua, o sea, no teníamos pozos suficientes como para extraer más agua. Y ahí recurrimos a los amigos, a todos los amigos que nos podían dar la ayuda para perforar un pozo. Perforamos un pozo de 140 metros de profundidad con 12 pulgadas de diámetro, 8 pulgadas de diámetro. Y eso hizo de que la zona de Cerrito, de la zona de alta tensión para abajo, tenga agua, ¿verdad? Ahí recién, ahí recién empezó a tener necesaria agua, para sí. la provisión. Pero estoy hablando ya de un sacrificio de 5 meses, 6 meses ya. Después empezamos a comprar más motores a medida que nos iban dando crédito, porque de lo que hacíamos era pagar la deuda que asumieron las administraciones anteriores, más teníamos que pagar también la deuda, o sea, la cuenta que teníamos por el consumo de energía eléctrica, porque a nosotros ni un día no nos perdonaba la ANDE. Sin embargo, a los otros
le llegó a perdonar un año y medio. Sin embargo, a nosotros no, porque no éramos del signo político de ellos. Acá hay que entender de que las administraciones dentro del país se manejan a nivel político, ¿verdad? Si vos no sos del Partido Colorado, del Partido Liberal, fuiste. Y yo no soy de ninguno de los dos partidos, ¿verdad? Lo que sí... si no son de ningún partido, tenés que pagar en fecha y hora. Fecha y hora. Denle cumplidora, porque mantener al resto de lo que no cumple. Tenés que pagar todos los cánones habido y por haber. Entonces, tasa, impuestos. Bueno, entonces después cuando está ya mejorando ya la situación, oye, por la primera manifestación, juego Lanzoni Paquito Cuera. Paquita Cuera, ojo los 20 zorros griegos, a atropellar, o a atropellar la comité liberal en San Antonio Villaliza, y mía, o a atropellar, ¿por qué? Porque estaba haciendo no mal, sino bien el trabajo, ¿verdad? Y ya me estaba fortaleciendo políticamente. ¿Por qué? Porque los usuarios ya reconocían el trabajo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Bueno, y ahí empezaron las manifestaciones. Yo no tenía, o sea, dentro de ese tiempo de un año, los primeros años, cada una semana, cada 2 semanas se hacían manifestaciones, ¿verdad? ¿Y por qué no se hacían manifestaciones en contra de las personas que nunca le proveyó de agua? Y sí, la persona que sí le estaba proveyendo de agua. Y acá hay que entender que en este país se premia a los delincuentes, se premia a los narcotraficantes, a los lavadores de dinero. Vivimos en un país especial donde los buenos modales y los buenos valores no se valora, pero sí se tiene acompañamiento de delincuentes. Sí. Cuando la gente es delincuente, mucha gente le apoya, se complica. Oye, Liapa, el único país donde la gente dice que le tocó su oportunidad para armarse. En vez de decirle al bandido, este delincuente le robó al país y por eso está así. Sí. Eso debería recibir la sanción social, pero acá todo el mundo le premia. Es un gran señor, el bandido, el delincuente, el vaciador. Ese es lo que tenemos que ir erradicando y cambiando la mentalidad, porque ¿quién es el Estado y quién es el que está siendo robado si es que un administrador está metiendo la mano en el bolsillo de la gente? Este pobre tipo que compra una lechuga, entonces ese está tributando y la plata, en vez de ir direccionado a una ayuda social o otros, se está robando, y esa gente debe ser escrachado, debe recibir la sanción social de parte de la gente, y eso tenemos que yo creo que la falta de educación es imperante en nuestro país, y una cultura muy negativa, porque vos le decís despacito, este pío es matecoa ya, bandido, pea, y al día siguiente le ve abrazando, bueno, ese amigo, al bandido, ese amigo, hay que darle el trato que se merece, pea, Arango. La doble moral, ¿entendés? De acuerdo, o de potricar en contra del bandido, en contra del corrupto, pues se va y vota por él, ¿no? Como un Galaverna, estamos saliendo un poco del tema, pero es sobre el mismo tema a la vez, ¿verdad? Es importante porque la causa principal de esta situación que estamos viviendo es la causa de las malas políticas. La política en cualquier lado, en cualquier mundo, en cualquier país, es política, cualquier acción es política, y depende mucho de las decisiones de sus autoridades, y para eso tenemos que elegir en el momento de la elección. Debe ser persona decente, capaz. Hoy ponamos la Ramón Palacio, pero la delincuente hoy ya votá, o pese a Oñandé la delincuente. Claro. O me hago la llave una vez, pero 2 veces que ya no donde ella vive, si no ya sos cómplice, ¿verdad? Porque todos podemos equivocarnos. Pero hay ningún ser humano que no pueda equivocarse, ¿verdad? Así. Nadie somos perfectos, somos perfectibles, ¿verdad? Pero si una persona conoce la trayectoria, imagínate, este país tuvo un narcotraficante como presidente de la República, imagínese,
lavador de dinero como presidente de la República. Y todos sabemos eso, ¿verdad? Pero hay una gran hipocresía de parte de las personas que le siguen. No queremos saber más nada de lo corrupto, pero el que alimenta, el que financia la corrupción en este país es el ídolo de él, ¿verdad? Entonces habríamos que analizar desde el punto de vista psiquiátrico a algunos paraguayos en ese sentido, porque no puede ser de que continuemos así premiando la mediocridad, premiando a los corruptos de este país. Estaba comentando el tema de Galaverna. ¿Por qué le dicen Calé a Galaverna? ¿Por qué? Porque su primer trabajo era animador de Calecita, ¿verdad? Imagínate, un animador de Calecita es el líder del parlamento en este país, ¿verdad? Habiendo jóvenes, máster, PhD, Phil, doctor Phil, egresados de Europa, están desempleados, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí los mediocres que apenas saben leer y escribir, le premian siendo presidente de la República. Y eso justamente depende mucho de la educación. Nosotros tenemos que cambiar 90 grados nuestro sistema de educación. Ya estudias Weimar, la historia que Mariscal López Pau Yapón, hojas ya preocupa mina del futuro, ya analizar críticamente ya no es más de tener deducción lógica qué va a pasar de aquí a 20 años. Eso es lo que hay que... a mí me preocupa esta situación, yo ya soy... Y todos estamos preocupados porque esta generación que aunque sea opina, discute y trata de cambiar la situación se está yendo, ¿verdad? Hay muy poco liderazgo a nivel juvenil. Tenemos jóvenes muy preparados en este país, pero que no quieren involucrarse en política. ¿Sabes por qué? Porque justamente se le da espacio a los mediocres. Sí. La persona preparada, yo hablé con muchos jóvenes capaz, preparados, y te dice, ¿verdad?, decepcionado de la situación del país. Mire, un poco Julano es lo que accedió al cargo y se llamó a un concurso. Y el concurso es manipulado. No puede ser, pues, un tipo chico preparado no califique, y que una persona a sabienda que su calificación en todas partes, ¿verdad?, no es lo óptimo, claro. Y que justamente para ese concurso sacó 5. Épico la UPP la rendí por ahí ya. Nunca no hay las 5, pero en su examen en su examen de, digamos, para el ascenso a un cargo, sí rindió bien. Era que de topar había sido él, hijo de Julano. Él pegó la problema allá. Entonces se perdió la confianza y le decepciona a nuestro joven, y eso motiva justamente esta deserción del interés de su patria, porque acá de la patria la gente, los jóvenes se está olvidando, y eso es grave, gravísimo. Así mismo, Oscar, y todo esto es lo que nosotros pagamos cuando estamos en un cargo político, ¿verdad? Que a veces vos querés cambiar la realidad de las cosas, pero tenés cientos de enemigos que te están tiroteando, ¿verdad? Y yo me sentí en esa situación. Imagínate un poco la organización más atacada en la historia de San Antonio, en la historia de Ñemby, es la Junta de Saneamiento Cerrito, ¿verdad? Y algunos me dicen, algunos me preguntaban, ¿por qué te atacan tanto? Y le digo, solamente el árbol que da fruto, solamente al árbol que da fruto se le tira piedra. Pondemos mañana debe mango ya usea, ya hay bateo y ya pica todo eso a la fruta, ¿verdad? 50 metros ahí claro, directo. Y esto es una analogía que cabe mucho en esta situación. Todo el mundo quería ser presidente de la Junta de Saneamiento cuando ya solucionamos la falta de agua, mejoramos la administración. Imagínate, cuando yo entré no había computadora, no había impresora, no había escritorio, no había herramienta, no se podía trabajar. Y empezamos a recaudar. Decime, Ramón Palacio, yo soy socio de la Junta
de Cerrito. Soy accionista, tengo bienes de acuerdo a la percepción que yo tengo, ¿verdad? Ahí justamente la aguatería es una asociación, entiendo Sí, que es así, asociación. entonces soy Dueño. socio activo, dueño de esa asociación y hoy día estoy pagando casi 80.000 guaraní por mi agua después que esté pagando 30.000 guaraníes. Sí. El Estado, Anenaga, el Estado nunca se interesó por la Junta de Saneamiento cuando no tenía agua. Nunca. Llegamos en 5 a 6 a 6 años dejar a la Junta, o sea, dejarle a la organización 10 pozos con un capital activo de 35.000 millones de guaraníes. Compramos terreno, compramos motores, compramos, ¿cómo te voy a decir? Máquinas. Compramos camionetas, compramos motos para que puedan hacer su trabajo los plomeros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que trabajar 24 horas al día para tener agua potable. Ahora lo de la SAT entran a las 8 de la mañana y salen a la 1 de la tarde. Nosotros teníamos que entrar a las 7 de la mañana y trabajar mañana, tarde y noche 24 horas al día en la organización para darle agua potable a la gente. Por eso yo decía de que cuando empezaban a atacarnos los sectores políticos partidarios, le decía, no, estos quieren quedarse con nuestra organización. O que llene Vico y Palacio recreció políticamente. La problema. Claro, claro. Desde el punto de vista político, yo creo que también... Hoy usuario hoy, 10.000 usuarios multiplicado por 20.000 votos de Mondejo. 20.000 votos de ya presidente de la República. Y bueno, Pepe vino la problema. Marito no creo que ni 20.000 haya tenido cuando empezó. Pea erecó 20.000 votos y nada, Pepe con la problema. Cuando uno entra en una administración y demuestra cómo se debe manejar recursos de lo demás, sí, y está manejando bien, ahí va a empezar que la confianza de la gente hacia la persona, entonces va a ser imparable. Claro. Y no hay que dejar que crezca, entonces vea ahí delante de pecado. Imagínate un poco, me acusaron porque nunca tuvieron la forma de comprobarlo. Me acusaron de ladrón, de bandido, sinvergüenza, de degenerado, de todo me acusaron, ¿verdad? Voy a terminar esta parte, ¿verdad? ¿Por qué tanto me están atacando? Imagínate, todos los medios de comunicación le dan espacio a Ludovico. Ludovico estaba empecinado que tenía que tomar la Junta de Saneamiento. Cuando Ludovico iba a conseguir el decreto con el presidente de la República, me llama a mí y me dice, bueno, presidente, aquí hay un proyecto grande en la zona sur porque se va a hacer el alcantarillado sanitario y va a venir 20 millones de dólares para empezar el proyecto. Y vos sos el presidente de prácticamente el acceso, puede tener todos los usuarios de Ñemby y San Antonio, que es la zona más grande de influencia a nivel de distribución de agua potable. Imagínate, yo empecé con 2.000 usuarios y dejé con casi 8.000 usuarios la Junta de Saneamiento. No es que dejé, me obligaron, me sacaron esta gente, ¿verdad? Te despojaron. Claro, te digo el cuide de la cuestión. Aquí había 20 millones de dólares para el alcantarillado sanitario. Eso iba a venir para Ramón Palacio para administrar. Entonces empezaron a entrar en corto porque es una persona que no es de su línea política, no soy colorado, ni tampoco de la otra línea que es el Partido Liberal. Bueno, ahí empezó el tema y me dice, hasta inclusive Ludovico y enfrente de todos los miembros de la comisión directiva me ofrece 14 millones de sueldo para ser gerente de la Junta de Saneamiento Cerrito. Y a tus miembros yo le voy a dar 5 millones de guaraníes a cada uno de ellos para que trabajen contigo ahí y nadie te va a molestar. Le dije a Ludovico, discúlpame, yo hace 20 años que milito en la política partidaria. He sido concejal municipal durante 26 años, fui docente de la ciudad de San Antonio.
y le debo mucho al pueblo de San Antonio, me ha dado muchísimo y jamás voy a traicionar a mi pueblo porque eso es traicionar al pueblo a cambio de un sueldo de 14 millones de guaraníes. Podía yo recibir eso, pero yo no soy esa clase de persona. Yo tengo otro objetivo en la vida. Y cuando Ramón Palacio Lande, como formador, no te permite tu conciencia venderte. Entonces, sí. Los docentes son formadores y muchas veces no se da cuenta que tiene la pasta justamente para rechazar estas cosas. Por eso que es importante que los docentes, los policías, los militares, toda esa gente tiene que estar en cargos relevantes porque tienen la postura y tienen la agallas necesarias. ¿Quién paga más? Yo quiero recurrir al pensamiento de Sócrates, decía, los ideales existen, pero los mediocres no pueden percibirlo. O sea, un ser mediocre jamás va a entender eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser mediocre solamente quiere plata. A mí muchos me cuestionaban, va en de la hipotaje, Pepe. Por no trabajar. Sí, va en de Pepe hipotaje, ¿entendés? Si vos no estás recibiendo un sueldo, hasta inclusive Ludovico en un programa me había dicho, va en de hipotaje, ¿de no recibí ni un sueldo, Pepe? Dice. La mayor satisfacción que un ser humano puede tener en la vida es dejar huellas en todas las instituciones que esté, ¿verdad? Yo he sido docente durante 26 años, he llegado a enseñar 6 años sin haber cobrado un solo peso partido en la mitad. En esa época en San Antonio pues, no había colectivo, tenía que caminar desde Jical hasta Chucarro, a pie. Y ahí más o menos, hemos ido donde pude lento, pues, te bajaba ahí ¿cómo era? En Jical y te subías sobre el lodo, en Guajebe, colegio, bueno, entonces todas esas cosas yo pasé y jamás van a entender, mucha gente jamás van a entender eso, ¿verdad? ¿Entendés? En la Junta Municipal, cuando fui concejal municipal, el único concejal que presentó el 70% de la ordenanza de la municipalidad de San Antonio, hizo este servidor. Fue el concejal que más ordenanza presentó, más dictámenes presentó en toda la historia de San Antonio. Justamente eso es lo que la gente, la gente común y corriente muchas veces te dice, piconelare ganata, lariqueo, pepe y oía, yeku, o ganas anguaishan en 10 se llama una parte, hoy pecha la nena. Yo suelo recorrer así, escuchando a la gente. A veces le digo que voy a candidatarme para senador porque ninguno me satisface el trabajo que está haciendo. Digo, ella candidata y comí la plata ahí muy bien, ¿ya? Volviendo a tu pregunta de por qué esta gente, porque así ahí va tu pregunta, ¿por qué esta gente vienen a tomar? Esta gente vienen a tomar a la fuerza. Le he demostrado por video, tanto a los ciudadanos de San Antonio como a los ciudadanos de Ñemby, por video, que esta gente vinieron a tomar a la fuerza. En esa época estaba Carte como presidente de la República, saca un decreto para tomar la Junta porque había intereses de por medio y el que más beneficiado de este interés iba a ser Ludovico. Y después te cuento qué es lo que pasó con Ludovico. Entonces 20 millones de razones es la persecución que sufriste en la aguatería Cerrito. Y tuviste, ¿cuánta denuncia tuviste? No, la denuncia fue impresionante. Cuando empezó el primer decreto, cuando salió el primer decreto, vinieron 3 abogados y me dijeron, venimos ya a tomar la administración de la Junta. Y le dije, ¿y con qué argumento ustedes vienen a querer tomar una propiedad privada? Y me dice, acá está el decreto del presidente de la República. Y le dije, ese decreto, ¿vos sabés qué puede hacer de ese decreto? Llevar para el papel higiénico de este ignorante, mediocre, que apenas escribe su nombre sin tener horrores ortográficos. No, es los errores, horror ortográfico, le dije. Y me dice, va a vender la presidenta de la República contra la Z. En contra del presidente de la República, sino a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque ese decreto no te sirve de nada.
Ese decreto lo que dice es que la zona permisionaria la zona permisionaria de la Junta pasa a ser... La cañería desde la vereda. No. La zona permisionaria, te voy a explicar, no es tampoco la cañería. La zona. La zona permisionaria. Puede ello. Claro, pasa a la ESAT. ¿Qué es zona permisionaria? La zona permisionaria es por donde, o sea, mejor dicho, la zona donde se distribuye el agua. Tampoco los caños, porque los caños son propiedad privada de la Junta de Saneamiento. Entonces yo le expliqué eso y me dice, el abogado me dice, no, pero acá hay un decreto. Yo le pregunté a él, ¿en dónde vos estudiaste Derecho? ¿En dónde estudiaste Derecho? Porque para la única forma para poder acceder a una propiedad privada o para que el Estado se quede con una propiedad privada es a través de la indemnización, pero previo a la indemnización necesita tener una ley de expropiación. O sea, el orden, primero la ley de expropiación y después la indemnización. La Constitución facilita la expropiación con fines social. Claro. Y en la previa indemnización, y entonces se puede hacer todo, pero primeramente hay que indemnizarles. Claro. Entonces ahí la pensión ya hay tirada, bueno, porque entonces vamos a confiscar propiedades privadas para entregar en este caso la ESAP. Es una propiedad privada también. Claro, la ESAP es propiedad privada. ¿Cómo una propiedad privada, una empresa privada va a venir a tomar otra empresa privada, verdad? Eso ni en Estados Unidos sucede eso, ¿verdad? No, ¿sabes dónde ocurre? Ocurre en Venezuela y en Bolivia ocurre eso. Algunos creen que Estados Unidos vive en un estado de derecho. Y eso sabemos bien que no es así. De ahí el que tiene más plata también es el que se queda con todo, ¿verdad? De hecho, que un país capitalista, ¿verdad? La plata es el que manda. Claro, algunos creen que... yo te voy a decir una. En Venezuela jamás yo escuché que se haya expropiado, o sea, que se haya, no es expropiado, que el Estado se haya apropiado, que es un concepto diferente. Una cosa es apropiarse y otra cosa es expropiar. Venezuela, jamás el gobierno de Venezuela se apropió de ninguna empresa privada. Lo que hizo Venezuela fue nacionalizar y la figura de nacionalización pues es la expropiación. Le expropió la empresa y transfirió al Estado de Venezuela. Eso lo hizo Cuba, ¿verdad? A través también de una ley de expropiación. Y el pueblo puede hacer lo que quiera si su constitución le permite. Pero en nuestra constitución no le permite a ellos, ni ninguna constitución de ninguna parte del mundo, le permite al Estado apropiarse de una empresa privada. Y ahí estos abogados duchos que mira, oye reciben en la medicina universidad y ganar en medicina escuela ni a Medellín. Bueno, no le entregué, le dije, bueno, retírense de acá, hasta inclusive hay un video de eso, el búho justamente filmó todo eso cuando yo le eché a ellos de la Junta de Saneamiento Cerrito. Y me dijeron, no vamos a salir de acá. Le llaman a la fiscala para amedrentarme también. Y la fiscala me dice, tengo una denuncia de que vos le estás privando de su libertad y yo estoy queriendo que ellos salgan. Con 200 cascos azules estaban ahí. Tenía un respaldo de 200 cascos azules con 5 comisarios con metralleta dentro de la Junta de Saneamiento, ¿verdad? Y me dice la fiscala, ellos pueden estar acá. No pueden estar. Mire el decreto, esto no es una expropiación. Entonces me dice, usted está procesado ya a partir de ahora. Y me dice, ¿por qué tengo que estar procesado? Por privación de libertad y coacción. De privación pues, de embotillo de la Junta, a coacción a través de una metralleta, vos le estás apuntando. Le estás forzando para que tome una decisión fuera de lo que él... Claro, ¿entendés? Entonces, le dije, acá hay una filmación, podemos mostrar que nunca fue así, que ellos son los que están entrando. Yo quiero que salgan, no quiero que se queden acá, porque ellos se quieren quedar con la administración. Bueno, ese proceso continuó, me imputan por ese delito de
Coacción y privación de libertad. Continúa eso, no me amedrentaron. O sea, yo estoy acostumbrado porque fui 15 años dirigente gremial y estaba preparado para eso. Imagínate, 20 años de militancia política, un abogaducho no me va eres ya presata para la fiscal completo no. policial no puede pepa hoy. Anda y por acá y seré 11, porque vinieron la gente, los usuarios vinieron. No, te salvó la filmación del Búho TV. Eso es lo que te salvó. Me salvó. Es importante la filmación en este país, es importante porque no vivimos en un estado de derecho, nosotros vivimos en un estado donde las instituciones es utilizado como garrote. Así mismo, hay que entender, tenemos un amigo que es el doctor Ledema, que está privado de su libertad, violando todas las leyes, hasta inclusive la Constitución. Él está siendo privado de su libertad sin que pueda defenderse, ¿verdad? Hasta inclusive están violando su derecho humano, que por convenio internacional él tiene que recibir asistencia médica y no le están permitiendo, ¿verdad? ¿Entendés? Volviendo a lo nuestro, que es importante porque estamos con 10 minutos prácticamente nomás ya. Lo que yo quiero hacerle entender nomás a los usuarios, de que todas esas luchas que nosotros hicimos fue por ellos. ¿Y por qué? Porque no queríamos darle una institución como la Junta de Saneamiento que provee de un vital líquido, que es el agua, para el desarrollo de nuestra gente, ¿verdad? Y no queríamos volver a bañarnos en palangana, aunque esta analogía medio me hizo tener problemas con un vecino, porque él decía, le preguntaron, ¿por qué vos que no le querés tanto a Palacio? Y yo le digo, no, le preguntó el locutor, ¿verdad? Y después me pregunta a mí de por qué él no me quiere, ¿verdad? Y le digo, seguramente él no me quiere porque cuando antes que yo asuma la presidencia de la Junta de Saneamiento, él se estaba bañando en palangana y ahora se baña con ducha, ¿verdad? Pero eso fue ya hace cuestiones de 5 o 6 meses aproximadamente, y ahora sí nos volvimos otra vez a bañarnos en Cerrito en palangana, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? Es importante que sepan la gente por qué pasó eso. Nosotros le dejamos con motores de 50 HP con 10 pozos durante 5 años que estuvieron esta gente. Durante 5 años no le hicieron más mantenimiento a los motores. Hasta inclusive, según la información de adentro, dejaron que los motores revienten dentro de los pozos, entonces quedaron con 3, 4 pozos menos. Imagínate un poco. Está fundiendo pozos entonces. Claro, están fundiendo pozos. Y el argumento que están utilizando es de que Ñandeco no pueden hacer, no pueden hacer inversiones porque tienen que pagar la cuenta que nosotros le dejamos. Y quiero aclararle también a los usuarios que me presente un recibo donde haya pagado la ESAT un peso, un solo guaraní nomás, por una deuda que nosotros le dejamos. Toda la deuda de la Junta de Saneamiento vino todo encima mío. Sin embargo, ellos se quedaron con los activos y nosotros nos quedamos con la deuda. Acá es muy fácil acusar. Yo siempre le digo a la gente, sencillo, ¿quién es el que robó acá? ¿El que le dejó 35 mil millones de guaraníes o el que vino a tomar la Junta y de 23 mil guaraníes que estábamos pagando anteriormente, ahora estamos pagando 100, 200 mil guaraníes, algunos están pagando? Así mismo, yo quiero, sí. La pregunta de la señorita, quiero que conteste un poco. Y la aguatería ya no se va a poder recuperar, ¿verdad? Y allá, entonces, yo creo que tengo muchísima esperanza que en este país la ley impere, entonces se debe devolver a su dueño original los bienes. Entonces, cuando sea respetado el Estado de Derecho, esta aguatería debe ser manejado por su dueño original. Acá hay Bárbara, una amiga, Palacio, ¿pueden dar nombre de los coloretes que sin ser usuarios mandaban de nuestra aguatería? O sea, uno de los motivos, uno de los problemas que yo siempre tuve también dentro de la administración era
de que nunca accedí a que ellos vengan y me impongan todos los funcionarios que querían. ¿Por qué? Porque de cada partido se iban y me pedían cupos. Y yo le decía, si yo meto a todos los operadores políticos de ustedes, no voy a tener los recursos para pagar. Uno de los recursos, Dios mío, mi tipo no va a poseer. No va a poseer. De planillero de agua y cosilla. Politicar. O pero juegas amigo. Sí, bueno. ¿Y dónde terminó la Junta de Saneamiento? Yo le dije bien en una manifestación a los ciudadanos, esta gente vienen a saquearnos, esta gente viene a destruir nuestro sistema de agua corriente. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es solamente el dinero. Y meterle a sus operadores políticos, a sus urreros, en la Junta de Saneamiento Servido. ¿Y quiénes son los burreros? Vamos a nombrar quiénes son los burreros que están ahí. Está Félix Romero, que es un tipo que no sabe ni qué es lo que es una llave de paso. Está Marco Ábalos, que es vicepresidente de la seccional. El mérito que tiene es ser burrero nomás. Después está la hermana de Paco Valedesma. Ahí se repartieron la institución entre los colorados y los liberales. Por un lado está un grupo de los colorados y el otro lado está un grupo de los liberales, ¿verdad? Acá no vamos a mentir, y yo siempre he hablado claro, no tengo miedo y siempre tuve problemas por ese motivo, ¿verdad? Que nunca utilicé a la institución para fines políticos. Imagínate, yo no tenía un solo afiliado político dentro de la institución. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era darle agua corriente de calidad y de cantidad. Y cumplimos. Cuando yo cumplí, renuncié. Pero después se quedaron los grupos políticos ahí, empezaron a mamarse eso, a saquear, y el juez sacó una resolución que vuelve a Ramón Palacio para la presidencia de la República. Siempre hoy Pepe atento y no por cualquier cosa. Claro. Yo le puedo decir a los usuarios, y le miro en los ojos y le digo, ¿cómo una persona puede robar si tenía 8.000 usuarios? Casi 8.000 usuarios. Pongámosle que 8.000 usuarios teníamos. 4.000 usuarios era lo que mensualmente pagaba, ¿verdad? Y con eso se juntaba aproximadamente entre 95 y 100 millones de guaraníes. Sin embargo, hace poco salió otra vez en las redes sociales, anda recorriendo un panfleto donde decía de que se le pagaba al presidente de la cooperativa de Ñemby, al presidente seccional, a todo el mundo. Pero juntar todo eso y son 104 millones de guaraníes. Entonces, si vos apenas estás juntando 95 millones de guaraníes, y vos tenés que pagarle a 35 funcionarios que trabajaban mañana, tarde y noche, y algunos inclusive sacaba 4 millones de guaraníes con hora extra, pues imagínate, trabajaban sábado y domingo, trabajaban a la noche. Guardia permanente. Guardia permanente. ¿Por qué nosotros teníamos agua? Porque trabajábamos 24 horas al día, y esta gente, estos burreros que están en la Junta de Saneamiento, no entienden que para que vos puedas proveerle agua a los usuarios, necesitas estar 24 horas al día operando el sistema, ¿verdad? Aparte de ser personas ignorantes, y que siempre dije en todas las manifestaciones que esta gente que estaban entrando en la Junta no estaban preparados y van a acabar fundiendo totalmente nuestra Junta de Saneamiento. Yo creo que estamos cerca de eso. La pregunta que te hicieron aquí es si podemos nosotros recuperar la Junta. Claro que podemos recuperar la Junta cuando los usuarios quieran. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a hacer la manifestación, todo el mundo me bombardea a mí. Hey, no, hoy por tallerla y su tesoro. Imagínate un poco. Yo llegué a manejar aproximadamente 2.000, 3.000 millones de guaraníes en la Junta de Saneamiento, y lo único que hicimos fue invertir. Imagínate, 10 pozos, toda la plata que entraban, lo que recaudábamos, andábamos desesperados de aquí a allá, recaudando, no para nosotros, sino para la organización. Y esa es la razón de que se dejó con 35.000 millones de guaraníes del tío. Imagínate un poco el pozo 1, donde está el local. Hay un salón para 300 personas con baño sexado, un salón de primer mundo. Construimos ahí para los usuarios para que puedan compartir. ¿Qué hicieron la gente en la ESAD? Donde cobraron 10 veces más caro por el agua, pero sin embargo no construyeron nada, no compraron un solo motor.
No compraron un solo terreno, no problema, perforaron un solo pozo. el problema, Palacio, es lo siguiente. Hoy día ni siquiera podemos hacer reclamo acá en la guatería. Tenés que llamar en un número de teléfono y tenés que irte a Asunción, y de ahí de Asunción cuando le antoje. ¿Y por qué la gente está sufriendo? Por escucharle a estos ladrones, estos que vinieron y tomaron esta junta de saneamiento. El gobierno que siempre le robó toda la vida es lo que volvió a robarle esta junta de saneamiento. Y eso es lo que tienen que entender. Tienen que entender quiénes son sus verdugos y quiénes son sus aliados. Mientras que no entiendan quiénes son sus aliados, van a seguir sufriendo y van a ser manipulados por personas inescrupulosas como la que salen en las redes sociales donde dice Palacio Ñemosén o Mondajagüere, Palacio Omosén porque se te la deuda. Las deudas nosotros al entrar pagamos, 1.200 millones de guaraníes pagamos totalmente. Después vinieron los interventores, nos dejaron otra vez 800 millones de guaraníes de deuda. Después se autodesignaron otra vez viáticos, dejaron una deuda de 1.500 millones de guaraníes que tuvimos que pagar otra vez. Cuando yo salí, esa deuda se estaba cancelando ya con 800 millones de guaraníes. Faltaban solamente 400 millones nomás ya para pagar. ¿Y quién firmó el pagaré? El pagaré pagué yo. Cuando me fui en la ANDE y me dijeron, ¿querés energía eléctrica? Sí. Te vamos a refinanciar. Te vamos a refinanciar, pero vos tenés que pagar una deuda, un pagaré de 1.200 millones de guaraníes. Y pagué, y tengo prueba de eso, y he sacado en un momento dado, creo que había sacado ya, y la gente creo que vieron eso. Pagué yo con mi pecunio personal, o sea, tengo que pagar, mejor dicho, mi pecunio personal el día que me demande la ANDE. ¿Por qué? Porque hasta ahora esa deuda que sobró no se pagó. Tampoco durante 5 años la ESAT no pagó un solo peso por su propio consumo de energía eléctrica. De 1.200 millones, yo pagué 800 millones y quedaban solamente 400 más. Ya la diferencia tenía que amortizarse mensualmente. Esta gente ahora no están dejando no es que dejando, pues siguen dentro de la administración. No están acumulando, están acumulando una deuda de aproximadamente 500 millones por cada pozo. Y multiplicada, 10 pozos había, ¿verdad? Sí. 500 millones, son 5.000 millones de guaraníes aproximadamente. No digo que eso sea exactamente, pero un motor de 50 HP te consume entre 10 millones a 13 millones de guaraníes. Entonces, suma eso y te da aproximadamente 5.000 millones de guaraníes. Sí. Esa es la deuda y que supuestamente ellos están pagando la deuda nuestra. Y eso es mentira, la gran mentira. Pero hay gente que quiere creer en la mentira y no quiere creer en la gente que le sirvió. No quieren escucharle a la gente que sí le sirvió, la gente que sí le dio todo, pero prefiere escuchar a ese fanfarrón, a ese pelagato que se va y grita y acusa a cualquiera de ladrón o de sinvergüenza. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Demasiado da gusto, ¿verdad?, escuchar acá al señor Ramón Palacio, conocedor de la situación que está viviendo la aguatería. Porque es una situación y cada día se está empeorando porque el agua, el vital líquido, cada día va a ser más escaso. Por lo tanto, tenemos que administrar y así como administrar, también el costo está subiendo. Y ese costo, ¿quién lo paga? Lo paga el usuario. Entonces, ahí es lo que necesitamos, personas realmente que sepa manejar la institución y también los elementos que realmente se utiliza para el servicio de agua debe ser permanentemente monitoreado para que los servicios no falle. Porque ¿qué es? El que vende servicio cobra por el servicio y el que paga tiene que recibir lo que está el compromiso asumido. Entonces, nosotros, por ejemplo, vivimos también en la zona de alcance de agua y nosotros de noche a las 2, las 3 de la mañana, nosotros tenemos un tanque donde se tiene que acumular el agua y de ahí utilizamos en
bomba. Nosotros consumimos agua a través de una bomba de un tanque. Entonces, eso genera gasto adicional Sí, al así. usuario, porque tenemos que pagar tenemos que pagar consumo de energía eléctrica, y lo que no tienen agua. Así mismo. Una cosa que no solamente estamos pagando por un servicio que no recibimos y es bastante alto, ¿verdad? Estamos pagando por agua mineral. Tenemos que comprar agua mineral, ¿por qué? Porque el agua que sale de la canilla Sucio. sale sucio. O sea, y le da diarrea a la criatura. Entonces vos tenés que pagar aproximadamente en una semana 50.000 guaraníes en agua mineral para consumo humano, para poder lavar los cubiertos, ¿verdad? Imagínate, en un mes son 200.000 y sumarle los 200.000 que te viene mensualmente, son ya 400.000 guaraní mensual solamente en agua corriente, ¿verdad? Y agua potable. Si es que vamos a sumar los gastos que genera el agua, es que la ducha también cada tanto tiene problemas, justamente porque el agua, lo que viene sucio, entonces se queda también, tranca todo la ducha y descompone. Entonces, y poco te imaginas vamos, te voy a invitar dentro de, no sé, 15, 22 días para seguir esta conversación. Entonces, gracias Ramón Palacio, y oportunamente vamos a recuperar nuestra aguatería para que la gente realmente pueda administrar. Jacob y mi amigo la asamblea de ayer, pero eso es normal en un grupo social de esta naturaleza. Bueno. En toda organización, si no existe la dialéctica, no puede existir democracia, ¿verdad? ¿Qué es la dialéctica? La confrontación de ideas, ¿verdad? Y esa confrontación de ideas es sano en la democracia, porque no todos podemos pensar de la misma forma. Y la democracia nos permite, y es uno de los únicos sistemas que nos permite que nosotros consensuemos, por más que no esté de acuerdo con otra persona, tengo necesariamente sentarme y conversar con él y tomar la decisión que más le favorezca a la organización, ¿verdad? Muchos cuestionaron de por qué había tanta guerra dentro de la Junta de Saneamiento, porque había mucha dialéctica, ¿verdad? Y eso hizo que crezca la organización de la Junta de Saneamiento. Imagínate, una organización que tenía solamente 2.000 usuarios, pasamos a tener casi 8.000 usuarios, ¿verdad? Y ese 8.000 usuarios, cada centavo que dio para que se pueda invertir en la organización. Por eso que quiero dejarle un mensaje a los usuarios, que no se preocupen, tarde o temprano vamos a recuperar la Junta de Saneamiento Cerrito. ¿Por qué? Porque es nuestro, nosotros tenemos el título, el Estado, ni la SAT no tiene el título de esa propiedad. Tarde o temprano se tiene que recuperar esa organización otra vez para que podamos tener la misma organización que teníamos anteriormente, donde los usuarios se encargaban de administrar sus propios recursos, y eso hizo que esta organización crezca y que sea una de las más grandes del país, y eso hicimos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y me disculpan algunos usuarias, ciudadanos de Ñemby de San Antonio que nos están escuchando, que muchas veces soy muy emotivo cuando se trata de la Junta de Saneamiento. Es debido a que di gran parte de mi vida, 7 años aproximadamente de mi vida, 5 o 7 años de mi vida, trabajando mañana, tarde y noche. Durante 7 años no tuve vacaciones, porque cada vez que me iba de vacaciones regresaba. Yo solo solía irme a Yola, ¿verdad? Y tenía que regresar. Llegaba a San Ignacio, y de San Ignacio ya me enviaban un informe de que uno de los motores se fundía y tenía que estar otra vez para poder acompañarle a los funcionarios. Y esa es la razón de que cuando trato este tema, lo trato con mucha pasión, ¿verdad? Porque es algo que amo realmente, esa parte de mi vida política que dio resultado, ¿verdad? Y
creo que a tarde o temprano vamos a volver a recuperarlo, ¿verdad? Y lo importante es que los usuarios estemos unidos, que no escuchemos más a la gente que nos robó, porque la gente que nos robó nos dice que no tiene la plata para invertir porque tiene para la cuenta. Esa es una mentira y pueden comprobarlo pidiéndole el recibo donde pagó, ¿verdad? Otra cosa de que nosotros administramos mal, el resultado ya está. Ellos con 10 veces más del aumento de la tarifa no pueden administrar como nosotros estábamos administrando, que es agua en cantidad y o sea, que daba agua en cantidad y calidad, ¿verdad? Nosotros cada un mes hacíamos 3 tipos de análisis químico, análisis de laboratorio, le quiero decir, físico, químico y bacteriológico, ¿verdad? Uno para ver si no tenía metales pesados, otro era para ver si no tenía componentes químicos nocivos para la salud, y otros los microorganismos que también son nocivos a la salud, que es propio de la tierra, se encuentra en la tierra. Entonces eso se elimina a través de cloro y otro componente que utilizaban los funcionarios para eliminarlo. Y bueno, básicamente ese era el trabajo que nosotros hacíamos anteriormente, y gracias a ese trabajo que hicimos dentro de la Junta de Saneamiento tuvimos una de las organizaciones más exitosas, ¿verdad? Nosotros fuimos desalojados de esa junta por hacer un trabajo exitoso. Sin embargo, ¿quiénes son los que tomaron? La gente que están destruyendo esta organización. Y elijan a quién creerle, a quién le está destruyendo o a quién le dio una de las organizaciones más grandes y más eficaz comparado con otra junta de saneamiento y otras aguaterías. Bueno, de esta forma estamos llegando al final. Les esperamos el próximo lunes de 19 a 20 horas nuevamente. Hoy pasamos un poquito, pero de vez en cuando vamos a hacer. Gracias por hasta el próximo lunes.